Juan, el capítulo 14, versículo 27. Cuando lo encuentren pueden dar un fuerte amén, por favor. San Juan 14, versículo 27, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, porque nos da la oportunidad de llevar tu mensaje a cada uno de mis hermanos y principalmente a mí, Señor. Te damos las gracias porque nos diste una oportunidad más de escuchar tu palabra para que el día de mañana seamos cada día mejores. En el nombre de Cristo ponemos todo en tus manos, Señor. Sé tú en mí, pues, Señor, para que tu palabra llegue a los oídos, a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos y que así podamos cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ahí vemos el versículo, el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Se titula este mensaje, vivo en paz, pero no realmente es una afirmación, es una pregunta. ¿Vivo en paz? Cuando nosotros vemos esta palabra, la siguiente por favor, cuando nosotros vemos esta palabra podemos observar aquí algunas situaciones. Vemos aquí a una persona que trabaja. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes un trabajo y ese trabajo te es fructífero? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes cuando tú tienes economía en tus manos? Cuando el dinero está a más no poder en tus manos, a manos llenas lo tienes. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sientes cuando gozas de plena salud? Tú como persona, como individuo, tienes salud, estás bien. ¿Cómo te sientes cuando tu familia goza de mucha salud? Yo pienso que todos nos sentimos bien, que todos nos sentimos tranquilos, todos nos sentimos a gusto. Pero ¿qué pasa cuando todas estas características o estas situaciones cambian en la vida de una persona? ¿Qué es lo que sucede? Si le damos a la siguiente, por favor. Vemos ahora que tenemos aquí que una persona está desesperada porque ya ha perdido su trabajo, su empleo. La situación del sustento o lo que hacía, la actividad de sustento, ya no la tiene y ahora lo vemos en esa situación. Vemos también a otra persona que está observando la cartera y no sabe ni siquiera qué hacer para poder tener esa economía, para poder salir adelante. También vemos a una persona y esta persona puede ser cualquiera, puede ser tú mismo o puede ser alguien de tu familia que esté en una situación de salud. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estas situaciones llegan a nuestra vida? Perdemos la calma, nos preocupamos, nos angustiamos, ¿sí? Y estas tres cosas de perder la calma, de preocuparnos y de angustiarnos es algo que vamos a presentar cualquier persona. No quiere decir que porque venga una situación de salud no te vas a preocupar. Sí te vas a preocupar. Cuando venga una situación a lo mejor de economía también vas a estar un poco estresado o angustiado. ¿Por qué vas a hacer? El asunto es que cuando pasan estas situaciones a veces hacemos cosas que son arrebatadas. Ese es el problema. Cuando nos arrebatamos a hacer cosas que no son correctas conforme a Dios. Cuando buscamos un empleo que no va acorde a los trabajos que Dios nos puede permitir realizar. Buscar un empleo en donde nosotros vamos a realizar actividades que son hasta ilícitas. Vamos a buscar cómo obtener dinero de una manera incorrecta. ¿Sí? Pudiera ser que hasta pudiéramos llegar a la estafa de alguien para poder sacar este dinero. O podemos también pensar en la persona que puede tener en su mente o en su pensamiento el suicidio, porque no puede enfrentar la enfermedad que se le ha venido encima. Déjame decirte, hermano, que cuando nosotros vivimos así y estamos con esa gran preocupación o esas situaciones nos atormentan tan fuertemente, no estamos viviendo o experimentando la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo no se basa en las circunstancias de este mundo. El tener la paz de Cristo no es bajo las circunstancias que el mundo te ofrece.
Cuando tú tienes la paz de Cristo, en todo momento puedes preocuparte o sentirte angustiado, pero en todo momento mantienes la calma, porque sabes que Él, aunque no lo veamos, Él está obrando de alguna manera. Ahora, cuando vemos a un niño que está contento, le entregas una nieve, me imagino el micrófono, una nieve, le entregas la nieve y el niño está a punto de comerla, y cuando el niño la ve, le da la primer probada y se le cae la bolita de nieve. Entonces, esa alegría del niño desaparece. En este preciso momento la alegría desapareció. Pero una persona que es feliz, una persona que está en paz, una persona que tiene esa paz, se le cae la nieve y sigue comiéndose el cono sin importar. Pasa de largo esta situación. ¿Por qué? Porque vivimos en una completa paz. Y esa es la paz de la que Cristo está hablando. Necesito que cada uno de mis hijos experimenten la paz que yo les doy, aún en las circunstancias en las que vivas. No importa la circunstancia que estés viviendo, enfréntala, pero mantente tranquilo. Muchas personas vienen aquí y vienen buscando tal vez a un Señor, a un Dios, a un Señor que les va a ayudar en su situación. En situación económica, en situación de salud, en cualquier tipo de circunstancias vienen a este lugar esperando la respuesta del Señor. Pero déjame decirte que aun cuando el Señor no responda, aun cuando el Señor no responda de acuerdo a tus pensamientos, debes de seguir adelante para que nos demos cuenta de lo que realmente significa ser cristiano. La verdadera bendición va más allá de las cosas que podemos recibir en este mundo. Va mucho más allá de lo que nosotros estamos recibiendo en este lugar. La siguiente, vemos aquí, no sé si así sea el apóstol Pablo, pero pues el apóstol Pablo en cada una de sus cartas saludaba a la iglesia de Cristo. Saludaba al pueblo y les decía: paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Y siempre manifestaba paz a vosotros. Ya eran cristianos. Pero la paz de Cristo es algo que no vamos a recibir automáticamente. Es algo que vamos nosotros a alcanzar. Nosotros tenemos que empezar a abrir nuestra vida espiritual para poder comprender la paz que Cristo otorga. Si nosotros empezamos a abrir nuestra vida espiritual, nuestra mente espiritual, vamos a tener como un sexto sentido. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la gloria de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios en todo momento y en todas circunstancias. Muchas veces pensamos que nos va bien y a veces también pensamos que nos va mal, y ahí debemos de pensar un poquito más, porque no nos va mal estando en el Señor. Dios es bueno y todas las cosas son buenas. Todas las cosas que emanan de Él son buenas para nosotros. Que nosotros las veamos como que están mal no quiere decir que así sea. Las cosas que el Señor da, estas cosas son buenas. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar y decir: me fue bien y me está yendo duro o difícil, pero nunca malo, porque el que tiene la razón es el Señor. ¿Sí? Cuando mi padre muere, yo me empecé a preguntar por qué sucedió esto, por qué pasó esta situación si yo mi vida la había puesto en el Señor. Pero después, hablando con Él y dándome la oportunidad de hablar con Él y de dialogar con Él, Él me dice y me da la respuesta que me ayudó a seguir alabándole y a seguirle glorificando y a seguir hablando su palabra y a seguir confiando en Él. Pero es solamente cuando tú te pones en esa comunión con Él para preguntarle por qué son así las cosas. Nadie te va a poder decir por qué pasaron así las cosas. Él sí. Nosotros estamos limitados a un tiempo, a un espacio. Nosotros tenemos el pasado, el presente y el futuro. No debemos de pensar en este futuro, no debemos de verlo como realmente lo fuera, como si fuera el presente. Debemos de vivir el presente y debemos de pensar en ese pasado para que nuestro presente sea mejor y no cometer los mismos errores. Eso es lo que nos va a servir. Y el futuro, dejémoselo a Dios. A Él se lo tenemos que dejar. La siguiente, dice en la siguiente diapositiva, el libro de los Hebreos, Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí a veces surge un gran problema. A veces surge un gran problema porque creemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es que tus pensamientos se hagan una realidad. Pero no, en ocasiones lo que tú deseas a veces no se va a lograr. Y no, por eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios está obrando, de alguna manera el Señor está haciendo lo correcto.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas de las veces tenemos una persona enferma y deseamos que sane, sí, y Dios lo puede sanar, sí, Dios lo puede sanar. Queremos que una persona tenga un trabajo y Dios le puede dar ese trabajo, sí se lo puede dar. Dios le puede facilitar todas las cosas, pero a veces no va a ser así. A veces vamos a enfrentar situaciones difíciles, situaciones complicadas, ¿sí? Situaciones que van a ser muy complicadas. Y el tener nosotros esta fe en el que todo se nos va a cumplir nos puede llegar a meter en un grave problema. En dejar el camino del Señor porque las cosas no van acorde a lo que dice su palabra. Pero porque nosotros pensamos diferente. La siguiente, hermano. Quiero que veas, cuando yo hablo de las cosas espirituales o cuando yo digo que tenemos que abrir el pensamiento espiritual, es que en todo momento lo debes de sentir. A veces los pastores, los predicadores salen y dicen, ¿qué les podré decir a los hermanos? ¿Qué podré yo poner a los hermanos para que podamos crecer en el Señor? Y en un movimiento del árbol, en una hoja, viene el mensaje de Dios. Ahí está tu palabra maravillosa para que el pueblo siga adelante. A veces en la lluvia, a veces cuando llegas con un amigo y te muestra una amistad sincera, ahí tienes tu mensaje. Y ese es el momento en el que tú debes de ver, en todo momento, en todas circunstancias, tú debes de ver la mano de Dios. Y debes de ver que Dios está ahí en todo momento para ayudarte. Y yo te quiero contar esto. Cuando yo y muchos de nosotros vivimos la pandemia, yo estuve en una situación en la que me dio temor. Me dio temor porque yo decía, yo voy a morir o puedo morir. Y el temor no era de que yo muriera. Ese no era mi miedo. Mi temor era, ¿qué va a pasar con estos pequeños que tengo? Y yo pienso que todo padre, cuando ve a sus hijos pequeños, es su mayor preocupación. Y si no, pues por lo menos la mía lo es. Pero creo que tenemos esa preocupación, ¿qué va a hacer? Y yo llegué a decirle al Señor, Señor, yo necesito que me des tiempo, Señor. Necesito que por lo menos me des unos 20 años de vida. Y con 20 años de vida, mi hijo que tiene 8, va a tener 28 y se va a poder valer por sí mismo. Y mi hija que tiene 4 va a tener 24 y se va a poder valer por sí mismo. No va a necesitar de nadie más para salir adelante. Solamente de ti. Entonces, yo pensaba esto, pero ¿sabe qué, hermano? En ese tiempo de pandemia, llegaba a acostarme a la cama y llegaba a estar acostado y se hacían las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y yo no podía cerrar los ojos. Yo no podía dormir pensando, ¿qué va a pasar? Ese era mi temor. Entonces, para hacer esto más difícil todavía, yo pienso que todo el Señor lo tiene bajo control para enseñarnos algo. El Señor permite que un hermano enfermara de COVID. Enfermó un hermano de COVID. Y es un hermano en Cristo y era un hermano, era un concuño, era parte de la familia. Entonces cuando enferma de COVID cayó en un hospital y empezamos todos como hermanos en Cristo, empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor y empezamos a clamar y a decirle al Señor todo lo que nosotros deseábamos para Él. Y siempre vamos a optar por darle vida a las personas, siempre. Y empezamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. No había día que no lo hiciéramos, ayunando, pidiendo, orando, todo el tiempo. Y el Señor toma su decisión, se lo llevó. Y es ahí donde vemos esa fe que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces caímos en un problema, en un dilema. La familia empezó a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué esto no nos ha dado lo que nosotros estamos esperando? Entonces viene a nuestra mente tres situaciones que nos empezaban a atormentar. La primera decían, es que lo que está pasando es que estamos nosotros viviendo en pecado. Eso es lo que está pasando. Y también otros decían, es que no tenemos fe. Tenemos que tener fe. Y otros también decían, no, lo que pasa es que Dios no nos escucha. Por todo lo que se estaba generando. Porque nuestro pensamiento era que salga adelante y que salga de ahí. Mas sin embargo dejó a una esposa y dejó a 4 hijos y menores de edad. Y algunos hasta con discapacidad.
Entonces, todas estas situaciones son las que están pasando. Pero déjame decirte, hermano, que cuando nosotros venimos a una iglesia donde adoramos a un Dios, estamos practicando fe. Creemos en Él, de cierta manera tenemos fe y confiamos en Él y por eso estamos aquí y estamos confiados de que algún día va a volver. Estamos confiados que su palabra es la realidad y su palabra es la que nos mueve, su palabra es la que nos dirige. Está la perfección del ser humano en la palabra. Entonces, fe sí tenemos. Pero entonces lo que puede pasar es que estamos viviendo en pecado. Y la palabra dice que todos somos pecadores. Todos tenemos pecados, no hay ni uno que salga de ese parámetro. Todos cometemos faltas al Señor. Y si nosotros tuviéramos que decir, es que, ¿cuáles faltas he cometido? Pues nada más piénsale cuántas veces oraste para agradecerle a Dios lo que ha hecho por ti. Cuando tú te levantas a darle gracias, las bendiciones ya te superan por miles. Porque ya te dio sol, ya te dio oxígeno, ya te dio vida, ya te dio hijos, ya te dio todo. Ya te dio la oportunidad de estar en este lugar. Y las que se van a agregar y seguimos siendo deudores. Y si la salvación la debemos, el Señor pagó por nuestra salvación, todavía le debemos mucho más. Porque todos los días la gracia de Dios está con nosotros. Todo el tiempo. Entonces, somos pecadores. Entonces el Señor no nos escucha. Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué acaso la palabra no dice en 2 de Crónicas 7:14? Si tú te conviertes a mí, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de ese lugar. En todo momento te está escuchando, en todo momento está atento a ti, a lo que tú necesitas. Todo el tiempo está ahí el Señor. Pasa todo esto, hermano. Y mi esposa me decía, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Explícame. Y yo le decía, yo no te puedo explicar porque no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que todo está bien, pero no sé por qué. Necesito saberlo. Entonces necesito en mi vida espiritual acercarme al Señor para que el Señor me diga por qué son así las cosas, para poderlo comprender. Y un día tenía que hacer una situación aquí en Tepic, porque vivimos en Jalisco Nayarit, no creen que en Jalisco allá. En Jalisco Nayarit, Jalisco de la X, y me dijo mi esposa, tienes que ir a este asunto. Entonces yo tomé el vehículo y cuando tomé el vehículo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, Señor? Y me tuve el atrevimiento de decirle al Señor, Señor, y no me digas que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque eso yo ya lo sé. Digo atrevimiento. Y el Señor me contesta y me dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tú no sabes nada. ¿Y entonces qué es la fe? Y entonces me dice, mira, están estas dos personas. Una persona económicamente bien pudiente y esta otra persona que no tiene economía. Que le falta esa economía a la otra persona. Y las dos personas van por una carretera y uno viene de un lado y otro viene del otro en sentidos contrarios. Y cuando llegan al punto en donde se encuentran pero de frente y chocan y se desbaratan los carros. Tan feo estuvo el accidente que ellos terminan completamente lesionados. Muy mal lesionados. En situación de muerte. Entonces el pudiente fue llevado a un hospital particular. No es por desprestigiar a los hospitales públicos, pero fue llevado a un hospital particular y en ese hospital particular tenía como a 5 o 6 especialistas atendiendo cada una de las situaciones que tenía el paciente. Y el otro fue llevado también a un hospital público en donde tenía un especialista y el cual estaba de vez en cuando lo iba y lo miraba y no, pues que vamos a darle un paracetamol y esto y lo otro y ahí lo tenían. Si es algo parecido a la realidad, no lo sé. Entonces, pasaron los días. Y el hombre pudiente murió. Y el hombre con mucha necesidad y tal vez con muy poca atención salió adelante. En nuestros pensamientos no cuadra. Pudiéramos pensar que la persona que tiene posibilidades va a salir adelante. Y la persona que no tiene, pues por lógica a lo mejor va a partir. Pero dijo el Señor, pero es que no depende de lo que tú quieras en tu pensamiento. Depende de lo que yo quiera hacer en mi voluntad. Eso es lo importante. ¿Tú crees que tu pensamiento se va a cumplir? No. Los pensamientos tuyos, ¿sí? Los puedes poner en mis manos y yo determinaré si te los doy o no te los doy.
El asunto de la fe es para que tú visualices un punto importante. Y el punto más importante que debe de tener el ser humano es la salvación. Eso que ni qué. No hay cosa alguna que puedas ponerlo tú como punto de llegada. No quiero llegar a yo ser una persona que ayude a muchos. No, yo quiero llegar a la salvación. A ese es el punto importante. Pero en el transcurso de este periodo de vida voy a tener que tomar decisiones. Y si yo tengo una fe en la que todo me va a ayudar, en lo que todo me van a ayudar, va a llegar un momento en que voy a decir, no me ayudaron. Tengo que tener una fe que diga, aún en la circunstancia, le puedo decir a esta circunstancia, hazte a un lado. Me duele, sí. Me duele la muerte de mi padre, me duele la muerte de mi hijo, me duele todo lo que está pasando, pero yo le voy a decir, hazte a un lado porque por aquí voy a llegar a mi salvación. No hay cosa, ni lo más grande, ni lo más enorme o tremendo que hay en la vida que te deba de apartar de Cristo. Por eso necesitamos tener fe. Por eso necesitamos tener fe. Entonces, ¿por qué Dios hace la voluntad sobre los hombres? Y si nos hacemos esta pregunta, pues nomás pregúntense cuáles son las características o las condiciones de Dios. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene. Entonces el Señor ve más allá de tu realidad, de tu presente, y Él sabe cómo va a acomodar las cosas para que todo termine bien. Para que todo termine bien. Dice que aquellas personas que han partido irán primero que nosotros. Esas personas que murieron en Cristo irán primero que nosotros, no serán olvidados. Entonces el Señor tiene todo preparado de una o de otra manera. ¿Para qué? Para que todos alcancemos el gran galardón. Que todos lleguemos a ese lugar maravilloso. Entonces el Señor tiene ese poder y esa condición. ¿Para qué? Para determinar qué es bueno y qué no es bueno para ti. Por eso a veces las cosas no se dan como nosotros queremos. Debemos de empezar a pensar que la fe no es como nosotros la planteamos. Después de esto pregunté, entonces si tú vas a hacer tu voluntad, yo ya no puedo pedir nada, porque tú vas a hacer tu voluntad sobre mí. ¿Qué puedo pedirte, Señor? Y el Señor dice, pídemelo todo. Ah, cañón, pídemelo todo. Todo lo que esté bajo mi voluntad. Todo que sea conforme a mi voluntad. Si me lo pides conforme a mi voluntad, yo te lo voy a dar. Pero tenemos que comprender, ¿sí?, lo siguiente, que Cristo vino al mundo. Pero no vino Cristo a morir para poder reconciliar un matrimonio. A eso no vino el Señor. Dios no vino a poder sacar a una persona o a multitud de personas de las drogas. Dios no vino a tratar de que los hombres con alguna enfermedad sean sanados. Dios vino a hacer algo mucho más grande. Algo que el hombre por sí solo, por su propia cuenta, no puede alcanzar. Dios vino a que nosotros alcancemos salvación. Dios vino a morir en la cruz por nuestras faltas y por nuestros pecados, para que nuestra vida sea reconciliada con el Padre. Por eso vino el Señor. Ese es el objetivo. Ese es lo primordial. Que nuestras vidas estén ahora en paz con el Señor. Que ya no estemos así, como en guerra, como en lucha con Él. El Señor vino a eso. Vino a que el hombre tuviera la oportunidad de poder llegar al Padre, de poder salvarse. Entonces, la voluntad de Dios se hace porque Él nos quiere salvar. Ya no puedo pedir nada, le dije al Señor, y el Señor contesta eso. Entonces voy a pedir conforme a tu voluntad. El Señor quiere que nosotros le conozcamos. El Señor quiere que nosotros le amemos. El Señor quiere que nosotros le adoremos. El Señor quiere que nosotros seamos hermanos y que verdaderamente nos distingamos, no porque tenemos diferentes clases sociales, no. Quiere que nos distingamos porque somos santos y porque somos hijos de Dios. Por eso quiere el Señor que nosotros empecemos a distinguirnos. Todos aquí estamos cortados parejitos, iguales en el Señor. No hay ni uno más ni uno menos. Todos somos completamente iguales. No importando de dónde vengas ni lo que hayas hecho, todos fuimos lavados con la misma sangre. Ahora, ¿qué te puedo pedir, Señor? Conforme a mi voluntad. Si me vas a pedir, ¿sí? La paga de pecado, dice, la paga de pecado es muerte. Por lo tanto, tú puedes morir si no estás conmigo. Pero ahora que estás conmigo, puedes pedir, sí, pero pide conforme a mi voluntad. ¿Qué puedes pedir?
Pide que un hermano pueda tener las palabras necesarias para que una persona que vive en la oscuridad venga a los pies de Cristo. Eso es conforme a mi voluntad. Pide también que me lleve o que pueda ir a donde las almas necesitan saber de ti. Pide eso. Pide también que me des la idea para poder platicar de ti o para poder dar un sermón o para poder dar una enseñanza. Pide cosas que ayuden a que más personas vengan al camino del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos pedir. Sí, pide todo lo demás. Cuando nosotros aprendemos a pedir de esa manera, cuando nosotros empezamos a pedir de esa manera, Él se va a encargar de lo otro. Yo por ahí me acuerdo del hermano Jesús Huerta. Estábamos allá arriba y estábamos trabajando y de repente llega el hermano con una sandía. Se acordó, allá están los hermanos trabajando, le voy a llevar una sandía. Y la vamos a comer y la disfrutamos. Y muy bien la disfrutamos. Y el Señor, cuando tú estás trabajando en su obra, también tiene pendiente, también tiene en mente tus situaciones. Él está al pendiente de cada una de las situaciones que tú estás viviendo. Y va a tomar cartas en el asunto. Te tiene trabajando en su obra, pero Él sabe lo que tú estás haciendo y Él sabe cómo te debe de ayudar en eso que tú has dejado por un momento. Usted puede venir a Cristo con múltiples necesidades y Él puede ayudarle, Él puede sanarle, Él puede cambiar su rumbo de vida. Pero si usted decide estar en el Señor, aun cuando las cosas que tu mente necesita o tu cuerpo necesita, te vas a dar la oportunidad de conocer algo más maravilloso que lo que puedes recibir en esta tierra. Vas a poder comprender lo que realmente el Señor quiere para nosotros y quiere una vida eterna. Quiere algo especial para nosotros, algo que nadie va a poder alcanzar si no es por medio de Cristo. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. Cuando nosotros comprendemos esto en una vida espiritual, cuando nosotros lo comprendemos, entonces todas las cosas que nosotros necesitamos pasan a segundo término. Porque lo más importante es la salvación. ¿Cuál es la intención de la fe? ¿Cuál es la intención de la fe? Déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros podemos enfrentar muchas situaciones, y las situaciones que nosotros podemos enfrentar vienen, por ejemplo, la pérdida de tu casa, ahora con el huracán, las pérdidas materiales, la casa, que te roben el auto, ¿sí? Que te corran del trabajo, que te quedes sin empleo, ¿sí? Que te borren de un programa donde recibías sustento. Muchas cosas pueden pasar, pero lo más difícil que el hombre o el ser humano puede enfrentar es que una persona parta con el Señor. Eso va a doler. Te va a doler demasiado. Y la palabra dice que en este mundo tenemos aflicciones y nosotros no podemos pensar que somos intocables, que nada nos puede suceder porque estamos en el Señor. No. Al contrario, vamos a vivir con mayor dificultad. ¿Por qué? Porque las personas del mundo medio obedecen las leyes del mundo. Y nosotros estamos obligados a obedecer las leyes del mundo, obedecer las leyes de Dios. Y aún en las circunstancias difíciles debemos de comportarnos como personas correctas porque estamos en Él. Entonces es mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahora llega la muerte de un ser querido y sí nos va a doler. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a ver. Ya no estará con nosotros, ya no vamos a compartir esa palabra, ya no lo vamos a tener en un festejo en el que siempre estaba sentado y hasta su propio lugar tenía. Tenía un lugar especial en la casa, tenía un lugar especial en tu pensamiento, en tu corazón. Los consejos, acudías con esta persona a pedirle un consejo y ahora ya no está. Claro que nos va a doler. Eso nos va a doler. Y eso hace pues que la fe entonces tenga ese otro sentido. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Sí vamos a esperar que sane, pero puede ser que no. Entonces, ¿cómo vemos la fe? Tenemos que decir, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y yo espero que el día de mañana Cristo venga por su iglesia. Eso es lo que espero. Y tengo toda esa fe para seguirlo esperando, aún en las circunstancias, en las situaciones. Todo lo que pase no me apartará del camino que yo me he propuesto. No me apartará mi mirada hacia otro rumbo. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en Cristo. Y Cristo está en un lugar especial y ahí voy yo. Ahí va cada uno de ustedes.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperamos esa venida, esperamos ese lugar maravilloso. Tengo la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy completamente convencido de que aunque no veamos el reino de los cielos, es real y existe. Es muy real. Entonces, yo estoy convencido de ese reino, yo estoy convencido de ese lugar, yo estoy esperando con todo mi amor al Señor. Esa es la fe que debemos practicar. ¿Por qué? Porque la otra fe, cuando nosotros lo pasamos en que hagamos nuestros pensamientos, nos puede hacer que le fallemos al Señor. De que nos apartemos porque pensamos que el Señor no nos ha respondido. Y Él siempre lo hace. Me decía el Señor en los pensamientos, me decía, ¿te acuerdas cuando tu padre falleció? Y yo le dije, ¿por qué? Yo te alabo, yo te canto, yo te sirvo en la iglesia, yo predico tu palabra, yo ayudo a los jóvenes en la iglesia en donde estábamos en ese tiempo. Yo hago todo eso. Y luego me dijiste, me lo voy a llevar. Y yo empecé a pedirle que no lo hiciera. Entonces cuando me pides esto, cuando digo eso, pues ¿qué pasa? Duré, hermanos, un tiempo sin el deseo de cantarle, sin el deseo de alabarle, porque algo había salido mal. Y no fue cuando le pregunté al Señor y me puse de rodillas y le dije, Señor, explícame por qué. ¿Por qué sucedieron así las cosas? Y el Señor me empezó a trabajar conmigo. Y un día estando en Guadalajara miré a un hombre que venía todo alcoholizado, todo golpeado. Y cuando yo lo veo me dice el Señor, ¿te gustaría ver así a tu padre? No. En una situación deplorable porque mi padre sufría de alcoholismo. No, le dije. Y me dijo, cuando yo lo llevé al hospital, lo puse ahí para que oraras por él, para que lo pusieras en mis manos, para que estuviera conmigo, porque la promesa es que todos estaremos ahí. Necesitas creer eso. Él lo había puesto en un lugar en el que pude yo hablarle del evangelio cuando nunca lo había aceptado. Yo no sé qué pasará, yo no sé qué es lo que el Señor hará, pero yo creo en Él. Cuando lo comprendí al Señor, entonces pude tener la tranquilidad que necesitaba y volví a adorarle y pedirle perdón por los pensamientos que yo tenía. Porque yo pensaba que lo que había hecho era incorrecto. Tenías que haberle dado más tiempo. Y no, el Señor hace cosas que no son incuestionables. No se pueden cuestionar. Tengo entonces la fe y la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Tengo la certeza de que volverás, tengo la certeza y tengo esa convicción de que existe un reino maravilloso. Que la fe nos sirva para no apartarnos del camino correcto para llegar al Señor o para llegar a casa. No puede haber ningún problema delante de ti que te impida seguir adelante. Ninguno. Fue en ese preciso momento, hermanos, cuando... Bueno, no en ese preciso momento, yo llegué a casa, después de haber recibido todo esto del Señor, llegué a casa, me senté en una silla, estaba en la noche, y siempre me ha gustado trabajar en la noche y hacer cosas de las cosas del Señor y hacerlas en la noche, y estaba yo sentado, y le dije al Señor, ya comprendí, Señor, ya lo comprendí. La siguiente, y le dije al Señor, ya lo comprendí. Vemos ahí la marioneta y la traigo aquí en físico. Compren una porque ya se están acabando. No digo que compren una porque ya estas cositas ya no las van a hacer. Ya viene la tecnología virtual y sabrá Dios qué nos espere para el día de mañana. Sí. Mira. Ay Dios. Pues así, algo así. Ya me hice bolas. Esta es una marioneta. ¿Sí? Y está jalada por hilitos. En aquellos tiempos esto era parte del espectáculo, ¿sí? Las personas hacían historias, enseñaban, ¿sí? Había una marioneta y esta marioneta es una marioneta sencilla o simple, pudiéramos decirlo así. ¿Por qué? Porque ahí está, aquí va. ¿Por qué es una marioneta simple? Porque solamente tiene 3 hilos. Había marionetas que tenían hasta 12 y la marioneta podía tocar la flauta.
O sea, se escuchaba la música de la flauta, no tocaba, pero se escuchaba la música de la flauta y la marioneta agarraba la flauta y tocaba. La marioneta podía manejar un auto, la marioneta podía agarrar flores y entregárselas a la mujer amada. La marioneta podía hacer muchas cosas, pero el que estaba allá arriba, el titiritero, era el que estaba haciendo todos los movimientos con el montón de hilos. Y le movía para allá y le movía para acá. Y tenía el movimiento y el control de la marioneta para que hiciera de acuerdo a la historia que se estaba contando. Una de las marionetas más populares pues es Pinocho. Tenemos una marioneta. Entonces la marioneta es sujeta por alguien. Y estando yo sentado en esa mesa, le dije al Señor, ya lo entendí, Señor. Quiere decir que yo soy como una marioneta. Y se escucha a veces hasta mal. Yo soy como una marioneta porque tú vas a dominar o tú vas a hacer lo necesario para que yo esté bien. Tú me vas a dirigir para allá o para acá. Y eso es correcto y bueno. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces nosotros no tenemos esa paz, porque nosotros traemos esto agarrado en nuestras propias manos. Aquí lo tenemos. Nosotros queremos darnos nuestra propia dirección. Nosotros queremos buscar nuestros propios objetivos. Nosotros queremos hacer nuestra vida basándonos en lo que nosotros pensamos y creemos. Nosotros debemos de dejar esto en las manos de Dios. Dale el control de tu vida a Cristo. Entrégale el control de tu vida. Dáselo para que Él tome verdaderamente ese control y que empecemos entonces a experimentar la paz de Cristo. Porque yo le dije al Señor, Señor, ahí está, te entrego el control de mi vida. Ya no más, yo ya no voy a sufrir más. Es cierto que me va a doler si mi hija no está, pero ¿sabe qué? Usted así lo decidió. Es usted el que decide eso. Yo necesito dormir y estar tranquilo. Entonces, Señor, si yo el día de mañana parto, yo me voy y los que se queden, usted se hace cargo porque usted ha tomado el control de mi vida. Y esos que se quedan atrás, usted va a saber cómo sacarlos adelante. Pero ya no voy a padecer más. Ya voy a empezar a experimentar tu paz, Señor. Yo necesito esa paz que no está basada en circunstancias de la vida o en las circunstancias del mundo, que está basado en una paz que el mundo no entrega, en una paz que nadie puede comprender o que nadie entiende. Los que vivimos en Cristo podemos experimentar esa paz. La paz no llega cuando tu problema está solucionado. La paz debe de llegar cuando tú le dejas todo al Señor. En cuando tú le pones las cosas a Dios, tú te desahogas de todo. Si tú tienes algún problema, tienes una situación difícil, tú ven y pónsela al Señor en sus manos. Ahí está, Señor, y yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tú harás lo que es correcto, lo que es perfecto. Porque tú eres el único que puede hacer las cosas maravillosas. Y aun cuando esas cosas se pinten mal, yo sé que son perfectas y que están bien hechas. No te puedo cuestionar. Hermano, desde ese momento empecé a descansar y a dormir temprano. Tenemos que experimentar esa paz de la que la palabra habla. La paz de Cristo, no basada en circunstancias, sino basadas en Él mismo. Y eso radica en que nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él. Estos son mis deseos, pero usted sabe lo que va a hacer. Yo tengo estos deseos, pero usted sabe cómo va a responder. Si usted está cansado de llevar la vida que lleva, hermano, y lo digo para cristianos y para personas que no son cristianas, venga aquí a los pies de Cristo. Pase a este lugar. Pase a este lugar y dígale al Señor, yo quiero experimentar esa paz, independientemente me hayas hecho o no me hayas hecho algún beneficio o algo que necesito. Independientemente de eso, venga usted y dése la oportunidad de conocerle más allá de una circunstancia en su vida. Experimente el amor del Señor, experimente su paz y venga a Él para que Él lo ayude verdaderamente a descansar. Venga pues y aprenda a disfrutar la paz que solamente Cristo puede otorgarnos. Dios me los bendiga, amados hermanos. Permanezca aquí, hermano, gracias. La verdad es una bendición escuchar la palabra a través de usted. El grupo nos va a ayudar a cantar el himno. A ver si encuentras en los cantos PPT, Paz en la tormenta. Creo yo que una de las más grandes necesidades de este mundo es la paz verdadera que Cristo puede dar. ¿La necesitaron nuestros hermanos de Acapulco? Sí. ¿La necesitan los hermanos de Israel? Sí.
¿La necesitan los mexicanos? Sí. ¿La necesitas tú? Sí. Abre tu corazón y acepta la invitación que te está dando el Señor. Ahí está. Cuando llores por las veces que lloraste, antes de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la Este es el momento que tú puedes acceder a venir al altar para recibir del Señor la paz. La paz que solo Él puede dar. Amigo que me escuchas, quizás tú pienses que solo tú has sufrido, que solo tú has llorado, que no hay nadie que te comprenda. Quiero decirte que Jesucristo también sufrió las aflicciones que tú estás sufriendo hasta dar su vida en la cruz. Él puede consolarte y comprenderte, claro que sí. Si tú le entregas tu vida, Él te abrazará, te sanará tus heridas, te perdonará tus pecados y te dará la paz tan anhelada, la paz que el mundo no entiende, la paz que el mundo no te va a dar, la paz que tus amigos, que el dinero, que el trabajo no te va a dar, te la dará Él solamente. Muchas veces el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Llegó la hora de venir al Señor, amigos. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. No es paz, paz en medio de la tormenta. Paz a vosotros, dijo el Señor Jesús, paz a vosotros. Él es el Hijo de la paz, Él es el Príncipe de paz. Paz a vosotros. Lo hizo con el paralítico, lo hizo con el leproso, con gente rota, con gente desahuciada, con gente enferma, con gente muerta.
lo hizo el Señor. Él dio paz, Él trajo bendición. Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones. Jesucristo es la justicia que te da el fruto de la paz. Jesucristo te está esperando aquí a que tú tengas un encuentro personal con Él, porque Él te ama. Él te ama. Aquí está esperándote. Él te está ofreciendo paz, vida eterna. ¿A cambio de qué? De que le entregues tu corazón manchado, tu corazón sufriente, tu corazón herido, tu corazón pecaminoso. Lo quiere transformar y traer el gozo, la alegría, la felicidad verdadera, que no la va a encontrar nadie en ningún otro lugar. Te va a dar la seguridad de dormir tranquilo, de vivir a gusto. No dejes para otro día lo que hoy puedes hacer, porque hoy tienes vida, mañana quizá no, y perderás tu paz eternamente. Mientras que ahorita está la oportunidad. Mira, aquí han pasado algunos. No lo dudes, ven, el Señor te está esperando. Sé que Dios está obrando en tu corazón. A mí me ha hablado el Señor hoy. A ti te ha hablado el Señor hoy. ¿Tienes esa paz? ¿Por qué crees que estas personas están viniendo aquí? Porque oyeron y tienen fe en lo que oyeron. La fe viene por el oír, escuchar la palabra de Dios. Y hay personas aquí que no son cristianas, sí las hay. Nos están visitando, oyeron la palabra de Dios. Aquí hay personas. Hay personas que se van a bautizar el 19 de noviembre, 2 domingos más. Ahí hay personas aquí, porque tienen fe. No una fe como dijo el hermano, de recibir lo que ellos quieren, lo que ellos desean, sino someterse a la voluntad de Dios, lo que Él mande, lo que Él diga, lo que Él te dé. Bueno, bajo aquí un momento para preguntarle a nuestra hermana Zenaida. Hermana Zenaida.